tal? Bienvenidos a Armando y Frank. Yo soy Frank y hoy resolveremos toda una lectura de la prueba práctica. Esta lectura consta de 11 preguntas, como lo dicen las instrucciones. Es muy importante que comencemos por leer nuestras instrucciones, ¿sí? Si ya estás familiarizado con ellas, quizá puedas saltarlas, pero si no es así, siempre es importante que ante un examen o tarea sepas cuáles son las instrucciones, ¿ok? Nos dice, los ejercicios del 1 al 11 se basan en la siguiente lectura, o sea que nuestra lectura será lo que necesitamos para responder estas preguntas, ninguna otra cosa, ¿ok? Bien, tenemos entonces que dice, la lectura trata sobre lo que acontece en una oficina médica. Muy importante esa información, se asocia con lo que es el tema central, vamos a marcar, ¿sí? Entonces, trata sobre lo que acontece en una oficina médica, es parte del tema central. Ahora, en este tipo de textos se recomienda que antes de lanzarnos a leer toda la lectura, podamos ir a revisar alguna pregunta o algunas preguntas. ¿Por qué? Porque en ocasiones el tipo de preguntas permite que trabajemos a la par entre la lectura y las preguntas. Hay preguntas que es mejor dedicarle tiempo a la lectura primero y después ir a las preguntas. Hay otras preguntas donde primero se le puede dedicar algo de tiempo a las preguntas y sus respuestas e irlas combinando con lo que vas leyendo, ¿sí? Entonces, empecemos. Dice aquí, pregunta número 1. En la lectura, la palabra hurgó, línea 2, se puede sustituir por. Nosotros notamos que este tipo de pregunta es una pregunta de vocabulario en contexto, lo que significa que, en este caso, podemos contestarla rápidamente. ¿Cómo? Yendo a nuestro contexto de la línea 2. O sea, vamos a tomar la palabra que está aquí, hurgó, pero vamos a leer alrededor de esta. El contexto es eso, lo que rodea. Es el tema o circunstancia que rodea a la palabra que nos interesa, ¿sí? Bien, entonces dice, fue ternura a primera vista. Llegó de la mano de su padre. Hurgó en el nuevo espacio, intentando hacer un reconocimiento, hasta que se dio cuenta de que era un espacio pequeño. Bueno, ahí nos quedamos, ¿sí? ¿Qué notamos? Bueno, que alguien llega a la oficina médica de la mano de su padre y empieza a hurgar en el espacio, intentando hacer ese reconocimiento. Entonces vamos a tratar de ver qué significado tiene esta palabra. Por eso se llama vocabulario en contexto y se basa en encontrar el significado de la palabra o el tema al que se hace referencia. Vemos que perseguir no parece una buena opción. En este caso, la persona no está persiguiendo nada. No es el significado que tomamos. Buscar pudiera ser, es una buena opción. Tocar pudiera ser. Y esconder no parece una buena opción realmente. Entonces, ¿cómo decidimos, no? Suponiendo, digo, ok, mis probables opciones parece ser, en este caso, el inciso B, buscó, y el inciso C, ¿cierto? Yo pudiera decir, ok, aquí estoy. Una de esas dos pudiera ser. Bien, ¿cómo decides? Ok, ahora hazte esta pregunta. A ver, si tú buscas algo, ¿sí? Por ejemplo, él se dio cuenta. Entonces, pudiera estar realizando la actividad de buscar y darse cuenta significa que encontró algo, ¿cierto? Que se percató de ello. Ahora, pudiera tocar. Pero tocar es una actividad más específica que buscar. Si te das cuenta, cuando tú buscas, pueden estar englobadas ciertas actividades en esta palabra. O sea que por contexto es una buena opción, puesto que no tengo un contexto tan específico, tengo un contexto más amplio, ¿sí? Tocar es algo específico, buscar es algo general, porque puedes hacer múltiples actividades para buscar. Y en cambio tocar directamente es tocar, ¿sí? No hay otra opción. No tiene múltiples opciones aquí. Para buscar algo, puedes tocar, o sea que está incluido dentro de ella, ¿sí? Entonces, por un significado más amplio y el contexto que tenemos, la palabra buscar es una mejor opción que tocar y nos quedaremos con ella, ¿sí? Muchas veces te va a pasar esto. Tendrás que decidir entre una palabra de contexto amplio o una palabra de contexto particular, ¿sí? ¿Cómo vas a decidir? De acuerdo a lo que hay en la lectura. ¿Es un contexto amplio? ¿Es un contexto particular? ¿Vale? Continuamos. ¿Qué podemos hacer ahora? Revisemos la pregunta 2, obviamente. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta si podemos seguir con esta estrategia de zigzag o si tengo que leer de forma integral el texto. Entonces la pregunta 2 dice, según la lectura de la palabra raro, línea 36, veo, wow, me manda hasta la línea 36. Pudiera yo irme hasta la línea 36 sin ningún problema, ¿no? Ahora, puedo tomar la decisión de seguir leyendo para reunir mi información y llegar hasta la línea 36, que también es una buena opción para leer, ¿te digas? O sea, hay diferentes caminos en la lectura. Que los tomes o no los tomes va a depender mucho de ti, de tu gusto y de tu nivel de lectura. ¿Eres un lector avanzado? ¿Eres un lector principiante? ¿Sí? ¿Cómo manejas esta situación mejor? Bien, por cuestiones prácticas y por cuestiones de gusto, en este caso, voy a continuar leyendo todo hasta llegar a estas líneas, ¿sí? Entonces, seguimos. Había bebido de la mañana su mejor parte y se le escapaban rayitos de sol por los ojos. Parecía perderse entre las partículas de aire, como hilvanando ficciones en un mundo alterno. ¿Qué podemos notar hasta aquí? Se habla del niño, entonces parece que el niño irradia felicidad.
Entonces el niño llegó a la oficina médica con su padre, el niño se ve feliz. Fíjate cómo estamos sintetizando información y haciendo una paráfrasis. Eso es muy importante a la hora de leer. Son actividades complejas de la lectura, sí. No te puedo decir que en un día ya vas a poder sintetizar y parafrasear. Parafrasear es decir las mismas ideas, pero con otras palabras, ¿sí? Y sintetizar es compactar la información hasta llegar a las ideas centrales, ¿sí? Bien, quitar la paja, eso es. Dice así, y era su única palabra, su única oración. La repetía una y otra vez con distintos tonos, como si el cambio de tonos diera sentidos distintos a esa vocal. Y Guillermo se convirtió en el explorador de aquella mañana de verano. Su mano, a veces sin querer, tomaba la mía como buscando afianzarse en un puente de amor inadvertido. Al mismo tiempo alzaba un vuelo particular, escapando, lejos, muy lejos de aquella extraña y fría oficina. Su turno no llegaba y al parecer tardaría mucho más. Mientras el padre completaba unos formularios que exigía el protocolo de la oficina, Guillermo caminaba, daba vueltas, se ponía en cuclillas, empezaba a contar los sueños que llevaba entre sus... Y bueno, paramos un momento ahí, nos damos cuenta. ¿Qué podemos agregar a lo que ya tenemos? El niño llegó a la oficina médica con su padre, alguien lo está mirando, se llama Guillermo, y está esperando su turno. Entonces está esperando en la oficina médica, ¿sí? Y parece que están tardando. Entonces el niño empieza a jugar y demás. No hemos llegado a la línea 36, entonces avanzamos, ¿sí? Entonces jugaba con sus dedos que se transformaban en alas de duende. Luego daba con las manos 3 golpes en el piso y seguía volando. Subía el tono de su melodía, buscaba su juguete. Entonces dirías, bueno, ¿para qué está haciendo esto? ¿Cierto? Para decirle a su padre que se quería ir. Y juguete está entre comillas, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado. Eso nos está dando a entender que el significado de la palabra puede ser distinto a lo que nosotros conocemos por juguete de manera inmediata. Entonces, bueno, él buscaba eso para decirle a su padre algo. ¿Qué cosa? Que se quería ir. Y decía, caminar, decía la máquina. Entonces ese juguete era una máquina. Pero su padre no escuchaba, seguía llenando hojas y hojas detallando los pormenores de su historial. Creo que buscaba aliento entre el papel y la tinta, antes de seguir imponiendo amor a su hijo nacido para despertar mariposas. Bien, es un niño que está jugando, es un niño con ciertas cualidades, ¿sí? Parece ser. Y el padre está llenando los documentos del servicio médico. Eso es lo que nos da a entender, ¿te fijas? Pocas ideas. Se llega a una oficina médica, están esperando su turno, el niño está jugando. 3 ideas, sin embargo ya hemos leído 30 líneas, ¿ok? Eso es sintetizar. Bien, continuamos porque no hemos llegado a la línea que nos interesaba. Y dice, y arguía con carácter. Y cuando la puerta se abría, se escapaba para ir o para volver a cualquier parte, con su mirada llena de luz. Yo estaba esperando también a que llamaran a mi hija. Habíamos ido allí buscando la solución a un problema raro. Listo, hemos llegado a nuestra palabra. Un problema raro. Están en una oficina médica, es un problema raro. ¿Qué sabemos de ese problema? Bueno, que le están buscando solución. Ahora, no sabemos qué tipo de problema es, simplemente que ellos no lo pueden resolver por su cuenta, ¿sí? Entonces vamos a nuestras opciones. Especial. Por significado, no podemos decir que sea un problema especial, porque sería qué lo hace distinto, qué lo hace diferente a otros problemas. Entonces no tenemos en el contexto eso, ¿sí? No es así. Bien, difícil. Pudiera ser, pero otra vez nos preguntamos, ¿en el contexto me dice que ese problema es más difícil que otros? No, ¿cierto? Extraño, pudiera ser. ¿Cierto? Porque, bueno, diríamos porque no tengo información suficiente para evaluarlo de otra manera. Es un problema extraño. Es una situación que ellos no entienden y que necesitan apoyo médico para poderlo entender. Entonces, es algo que les parece extraño. Además, tenemos la palabra raro. ¿Qué vamos a buscar preferentemente? Algo que sea semejante, o sea, un sinónimo, ¿sí? Una palabra cuyo significado sea semejante. Y eso es un sinónimo, ¿ok? Palabras diferentes con significados muy parecidos, casi iguales, no iguales, pero parecidos. Bien. Entonces tiene mucho sentido. Ahora, veo escaso. No se habla de que sea escaso, o sea, de que sea poco frecuente. Entonces, ¿qué notamos? Nuestra mejor respuesta es el inciso C. Porque no puedo evaluar si el problema es difícil o si es especial, ¿sí? Y además tengo un sinónimo en la respuesta C. O sea que eso refuerza mi respuesta correcta. ¿Te das cuenta? Bien, avancemos a la siguiente pregunta. Ahora, fíjate cómo ya tenemos bastante información, ¿sí? Bien. Dice la pregunta 3, según la lectura, la palabra bamboleaban, línea 54, se refiere a, y ok, ¿qué voy a hacer? Voy a continuar leyendo, sintetizando mi información, guardándola, y así avanzo en los dos frentes. Bien, Guillermo tropezaba una y otra vez con nuestras piernas y retomaba su vuelo, perdido en el tiempo y en el espacio. Al ritmo de esta danza regresaba con sus alitas de duende a decirle a su padre, y era evidente que quería irse. Quise abrazarlo, pero no me atreví. En un mundo en el que se intenta resguardar a los niños de la maldad cotidiana, no lo consideré apropiado. Hice un esfuerzo para contener las ganas. ¿Qué notamos? Bueno, la persona quería abrazar al niño, sí, le pareció adorable, pero por cuestiones de respeto y porque era un menor de edad, no lo hace, ¿ok? Lo cual es una excelente decisión, ¿sí? No quiere faltar al respeto y meterse en problemas.
Pero notamos que, bueno, Guillermo seguía jugando y tenía como difícil, o sea, era difícil para él comunicarse. Parecía que solo utilizaba esa vocal. Entonces, otra vez, en tu mente haces un recuento de las ideas. Se llega a una oficina médica, es un niño que tiene ciertas acciones como juego, no puede comunicarse, utiliza una máquina y cuando lo hace sin la máquina utiliza solo una vocal, la I. Su padre está llenando formularios y están esperando su turno. Mientras lo está viendo esta persona que llega con su hija y le parece adorable. Listo. ¿Te das cuenta? Continuamos. Bien. Dicen las últimas líneas. Aunque lo abracé con el pensamiento, dirigida por su zigzagueante y profunda mirada, buscando conectar con su frecuencia, con su hermosa vibración. Los niños que esperaban su turno miraban a Guillermo asustados. Y sí, no había duda, Guillermo era especial. Por eso, quizás sin conocerlo, me inspiró tanta ternura. Fíjate. O sea que esta persona compara a Guillermo con los otros niños y nos hace ver que él es especial. O sea, hay algo que lo caracteriza, o sea que es distinto, es diferente. ¿Sí? Bien, la oficina fue vaciándose. Mi hija ya estaba dentro con la doctora. Entonces el i de Guillermo se intensificó. Ya estaba enfadado. No quería seguir esperando en ese lugar. Vi cómo sus manos se bamboleaban en el aire, intentando capturar sus sueños. Guillermo escapaba impetuosamente de la obligación de estar presente. Daba 3 golpes en el suelo, como agitando mariposas. Le nacían alas entre los dedos y transformaba aquella oficina en un solemne y misterioso mariposal. O sea que el niño parecía que estaba imaginando mariposas, persiguiéndolas, jugando con ellas, y estaba harto de estar esperando su turno. ¿Sí? Bien, damos fin a la lectura. Ya tenemos toda la información. O sea que ahora vamos a atacar a las preguntas de lleno, y ahora no debemos olvidarnos en dónde estábamos. Estábamos aquí, en que las manos se bamboleaban, ¿sí? En el aire intentando capturar sus sueños. O sea, se asocia con movimiento, como podemos darnos cuenta. Bien, volvamos a nuestra pregunta y dice, según la lectura, la palabra bamboleaba en línea 54 se refiere a, trasladarse, pues es moverse de un punto a otro, ¿cierto? Se asocia con movimiento, es una respuesta relativamente aceptable. Moverse, cuidado, vemos que es una mejor respuesta. Y recuerda, tú buscas mejores respuestas, no nada más que parezca correcta, sino que sea la mejor opción. Tienes detenerse y tienes inclinarse. No concuerdan con tu contexto. Entonces, entre trasladarse y moverse, nuestra mejor respuesta es moverse. Porque, bueno, en realidad no sabemos qué tipo de movimiento es. Trasladarse se hace referencia a un movimiento de traslación únicamente. Y moverse es un concepto que general, ¿sí? Entonces, listo, es nuestra mejor respuesta. Avanzamos a la pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes opciones resume mejor? Fíjate, habla de resumir la lectura. O sea, sintetizar la información. Ya lo hicimos, ya lo hemos hecho, ¿te das cuenta? O sea, ¿por qué tomé la decisión de seguir leyendo? Y estaba haciendo la paráfrasis y la síntesis mientras te voy explicando, ¿sí? Y tal vez podrías decir, es que en el examen no tengo tiempo de hacer eso. Bueno, esa es parte de la práctica. Para eso es el entrenamiento. Cuando tú entrenas para leer, estás entrenando para hacer las cosas mejores y más rápido, ¿sí? Esto yo lo puedo hacer rápido. Pero bueno, obviamente, tengo muchos años leyendo de todo tipo de material, científico y no científico, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué resume mejor la lectura? Dice, el niño que cazaba mariposas. Entonces te preguntarás, ¿ok? ¿Lo hacía? Sí, pero es lo único. Es lo único. Resumir es juntar la información de toda la lectura y compactarla y tratar de que abarques lo más posible, ¿sí? Bien, el comportamiento de un niño diferente. Muy buena respuesta. Las fantasías de Guillermo. ¿Ok? ¿Solamente hablaba de las fantasías? No, ¿verdad? La aburrida espera en una oficina médica. Y digo, suena interesante. Pero ¿y dónde está Guillermo? Estarías eliminando tu protagonista y las acciones que él hace, ¿sí? Entonces, nuestra respuesta correcta debe ser el inciso B. Ahora, fíjate, hay 2 palabras muy importantes aquí. El comportamiento, que se asocia a lo que hacía Guillermo, y el hecho de que sea un niño diferente, que se asocia a cómo se comparaba él con los otros niños, ¿sí? Y el que sea diferente engloba el hecho de que estaba jugando, el hecho de que no podía comunicarse y que utilizaba una máquina, y muchos otros detalles. Y eso precisamente es englobar la información. Eso es resumir o sintetizar, ¿ok? Porque estamos hablando de las ideas principales aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué notas? Bueno, que las otras son más específicas y tú buscas algo general. Bien, pregunta 5. Según la lectura, se puede inferir, y entonces aquí llegas a esta palabra. Cuidado, ¿no? Dices, inferir. ¿Qué es inferir? Pues inferir significa que tomes como base el texto, ¿sí? Tiene tus premisas y de ahí tú vas a sacar una conclusión que sea válida, basándote en el texto, ¿sí? Entonces vas a sacar una conclusión que sea válida basándote en el texto. Punto. Se puede inferir que la máquina que usaba Guillermo era entonces, ¿qué podemos concluir de la máquina que usaba Guillermo? Pues que era una máquina para comunicarse con su padre, porque él no podía hacerlo. ¿Era un juguete de la oficina? No. ¿Instrumento electrónico que utilizaba el padre para su trabajo? No. ¿Procesador de palabras con el que jugaba todos los días?
o un aparato que le permitía comunicarse porque no podía hablar. Inmediatamente esta debe ser nuestra respuesta. ¿Sí? Sin dudarlo, totalmente. Porque Guillermo la utilizaba para comunicarse. ¿Sí? Porque de lo contrario solamente decía la vocal I, ¿ok? Listo, ¿te digas? Date cuenta cómo una vez que lees, entiendes el texto, lo dominas, ves que las respuestas correctas están ahí, asociadas. No hay magia en esto, es repetir la información que estás leyendo con otras palabras, punto. ¿Bien? Bien, pasamos a la pregunta 6, dice, ¿la lectura se puede inferir? Otra vez tenemos inferir, no lo olvides, ¿qué es inferir? Vas a tomar tu lectura como base y a partir de ella vas a sacar una conclusión válida. Entonces, Guillermo era un niño que se movía continuamente en su mundo imaginario. ¿Tiene sentido? Tenía dificultad para comunicarse con sus hermanos. Fíjate, cuidado con eso. Tenía dificultad para comunicarse, es un hecho, pero la lectura nos dice que Guillermo tenía hermanos. No lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si yo escojo eso? Estoy inventando, estoy agregando información. Eso no debe ocurrir. Agregar información de manera irresponsable es uno de los principales errores que se cometen en este tipo de exámenes de lectura, ¿sí? En estas pruebas de lectura. ¿Qué es lo que te están evaluando a ti en un examen de lectura? Te están evaluando que pongas atención a lo que estás leyendo, que seas capaz de repetir la información que está ahí, ¿sí? Eso es lo que te evalúan a final de cuentas. Bien. Todos los días jugaba con un amigo inventado. ¿Cuál amigo inventó? Fíjate, esa técnica de cuestionar tus respuestas es muy importante. Bien, sufría alucinaciones debido a los medicamentos. ¿Cuáles medicamentos? Dímelo. ¿Y cuáles alucinaciones? Porque imaginaba mariposas, que acaso los niños no tienen esa imaginación. Entonces, ¿qué notamos? ¿Sí? Pues que inmediatamente veo el inciso A, se movía continuamente en su mundo imaginario, como mi respuesta correcta. Pasamos a la pregunta 7 y dice, ¿qué opción evidencia mejor la respuesta del ejercicio anterior? Ah, fíjate en esto. O sea, ¿qué te están diciendo aquí? Bueno, que busques la mejor evidencia, ¿sí? Entonces, tú podrías decir, bueno, ¿qué hago para tener una evidencia? ¿Sale? Fíjate en esto. Estas preguntas deben estar conectadas, o sea, van de la mano totalmente. La idea que marcas en la anterior debe ser la que marques aquí, ¿okay? Incluso, una técnica muy útil es que si te cuesta trabajo responder esta pregunta, que en este caso fue la 6, vayas primero a la 7 y trates de conectar las ideas, ¿sí? Por ejemplo, empecemos, fíjate. Aquí serían las líneas 4 y 5. ¿Qué idea hay en las líneas 4 y 5? De había bebido a los ojos. Voy rápido ahí. Había bebido de la mañana su mejor parte y se le escapaban rayitos de sol por los ojos. O sea, estaba feliz. Punto. Eso es lo que yo respondí aquí, que se movía en su mundo imaginario. Estar feliz y moverte en tu mundo imaginario no es necesariamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo decir? No es la respuesta correcta. Pasa a la que sigue. Dice, y su única oración, línea 8. Entonces voy a la línea 8 y dice, y era su única palabra, su única oración. Solamente me dice que no hablaba. Que veo. Eso no es lo que está aquí. Voy a las líneas 19 y 23. Guillermo volando, ¿sí? 19. Guillermo caminaba, daba vueltas, se ponía en cuclillas, empezaba a contar los sueños que llevaba entre sus dedos. Dedos que se transformaban en alas de duende. Luego daba con las manos 3 golpes en el piso y seguía volando. ¿No te das cuenta? Eso de volar, hablar de sus alas de duende y demás, pues tiene sentido, ¿no? Se movía en su mundo imaginario. Ahí esa es la conexión. Dices, ok, estas ideas, ¿qué sucede? En bola, ¿sí? Y parece ser la respuesta correcta. Ahora, revisas la última, ¿no? Por precaución. Líneas 26, 28, su padre historial. ¿Y qué nos damos cuenta? Decía la máquina, pero su padre no escuchaba, seguía llenando hojas y hojas detallando los pormenores de su historial. ¿Qué nos damos cuenta? Que nada tiene que ver eso con que se mueva en su mundo imaginario. No es la correcta. ¿Y qué te das cuenta aquí? Matas 2 pájaros de un tiro, porque esas 2 preguntas están conectadas, ¿sí? Tienes que poner la misma idea, ¿sí? Y además es la evidencia. Siempre que tengas la evidencia de tus respuestas, vas a estar más seguro de lo que estás haciendo. No estamos contestando al azar, estamos contestando basados en información. Muy bien. Para la pregunta 8 nos dice, en la lectura de la expresión se le escapaban rayitos de sol por los ojos. Y nos dice, es un ejemplo de... Y tenemos figuras literarias, ¿ok? Inciso A, una hipérbole. Una hipérbole es una exageración. ¿Eso es una exageración? No realmente, ¿sí? Una personificación. La personificación es darle vida a algo inanimado. No se le está dando vida a algo que no tiene vida, ¿sí? Eso sería como si le dieras vida a un tronco, por ejemplo, a una roca. La roca hablaba, las paredes murmuraban, etcétera, ¿ok? Ahora, ¿puede ser una metáfora? Claro, las metáforas llevan ideas implícitas que están escondidas en una comparación. Fíjate aquí, se le escapaban rayitos de sol por los ojos. Estás comparando, ¿sí?, la mirada del niño, lo que él expresaba en su mirada, con los rayos del sol. Entonces hay una metáfora ahí, claro, hay una comparación implícita, ¿sí? ¿Qué está escondido? La representación de esa felicidad, de esa alegría, de ese bienestar. Entonces sí es una metáfora, ¿ok? Muy bien.
En la pregunta número 9 nos dice, en la lectura la expresión nacido para despertar mariposas se refiere a qué, Guillermo, línea 30. Bueno, pues estaba feliz, estaba jugando, era diferente. Veamos qué nos dice. Tiene una sensibilidad especial con los animales. Era una situación imaginaria, cuidado. Además, nunca se habló de otros animales. Posee delicadeza y fragilidad especiales. Puede ser. Dice también, pasa inadvertido por su carácter tímido. Ahora, ¿pudiéramos decir que es tímido? Sí, es un tanto, no sé, complicado decir eso. Y es un niño con atributos diferentes a los demás. Fíjate esa respuesta, Fíjate, estarías entre delicadeza y fragilidad, pero ahí te cuestionas. ¿En algún momento dijo que era frágil, que era delicado? ¿O lo estoy yo asumiendo como cierto? ¿Sí? ¿Y qué pasa en la D? ¿Se dijo? ¿Se habló? Sí, se hizo una comparación con otros niños, si lo recuerdas. Entonces ahí está, atributos diferentes a los demás. Ahí me está hablando de comparación y se comparó con otros niños. Por tanto, esa es mi respuesta correcta. Listo. Vas a la 10. Según la lectura, Guillermo repite el sonido. ¿Por qué? Porque no podía comunicarse, porque ya estaba enfadado y ya quería irse. Entonces revisemos. ¿Sí? ¿Quiere marcharse de la oficina? Sí, ciertamente. ¿Le teme a la mujer que lo observa? No. ¿Está enojado con su padre? Tampoco. ¿Pretende asustar a los otros niños? No hay información. ¿Te fijas? ¿Qué sucede? No tenemos información que soporte las otras respuestas. Están equivocadas. La A es la correcta. Finalmente nos dice la 11, la mujer que observa al niño siente tanta ternura por él que quiere que, y recuerda, que quería abrazarlo, pero no lo pudo hacer por respeto y porque era un menor de edad. Y nuestra respuesta es el inciso B. Bien, con eso hemos terminado nuestras preguntas. Date cuenta, una cosa es el explicar cómo se responde y otra muy diferente es que lo hagas rápido en el examen. Ahora, una lectura no te va a llevar a convertirte en el maestro solucionador de preguntas de lectura. Vas a necesitar mucha práctica, mucho trabajo. ¿Okay? Pero ¿qué notaste aquí? ¿Qué actividades son muy importantes? La paráfrasis, o sea, repetir las ideas en otras palabras. La síntesis de información, compactar ideas en las menores posibles, en la menor cantidad posible. ¿Por qué? Es porque tu cerebro va a manejar más fácil la información. No es lo mismo que le pidas que maneje 50 o 60 líneas de golpe, que le pidas que maneje 4 o 5 ideas sin olvidarlas. ¿Ok? Pues bueno, aquí está. Espero que te haya gustado esta solución, que hayas aprendido. Y recuerda, si quieres saber más sobre exámenes de admisión, procesos de lectura y educación en general, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos para servirte. Si estás interesado en nuestros cursos o tienes dudas sobre tu proceso de admisión, nos puedes contactar en nuestros números que están aquí a la derecha. También te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Armando, de Armando y Frank. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.